Por favor, abran sus Biblias en Primera de Juan 5:13. Primera de Juan 5:13. Quiero hablar acerca de confiando que tienes vida eterna. Juan dice que podemos saberlo. Primera de Juan dice, ¿cómo? ¿Y por qué ha escrito esta carta de Primera de Juan? Primera de Juan 5:13, estas cosas os he escrito a ustedes que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna. Y noten aquí dos cosas en este versículo. Para que sepáis que tenéis vida eterna. Para que sabéis que tengamos vida eterna. Nacimiento nuevo. No dice que para que sepas que irás al cielo. Dice para que sepáis que ya tenéis vida eterna. Y todo aquel que ha nacido de nuevo tiene vida eterna. Como hemos discutido en la escuela dominical, cualquier cristiano verdadero regenerado que ha nacido de nuevo perdurará hasta el fin. Caerá temporalmente tal vez. Dice que un proverbio, que el hombre justo podrá caer 7 veces, pero se levantará. Y no hay tal cosa como un creyente verdadero que se pierda. Y si salen de nosotros, dice Juan, no eran de nosotros. Pareciera que eran nacidos de nuevo, pero el hecho de que hubieron salido y nunca regresaron prueba que nunca fueron nacidos de nuevo. ¿Puedo escuchar un amén? Entonces hay dos extremos en esto. Al saber si tienes vida eterna, o hay mucha confianza o mucha duda. Puedes ir a cualquier extremo. La persona que nunca duda su salvación tiene espacio para dudar. El hombre que parece que está muy confiado está en realidad no seguro de su salvación en Cristo. Está buscando en su corazón y asegurándose de que ha nacido de nuevo. Y cuando alguien dice soy nacido de nuevo y no lo dudes, está mostrando ahí una alerta porque está tratando de construir una verdad y tiene duda en examinar su corazón. La Biblia dice que debemos de examinarnos para asegurarnos que estamos en la fe, porque podemos creer con nuestras cabezas pero no creer en nuestros corazones y podemos engañarnos. Así que necesitamos examinarnos. Y la persona que tiene miedo de examinarse a sí mismo realmente se está confiando en su persona en vez del Señor. Y por eso tiene miedo de examinarse. Oh, ¿qué encontrarán en mí? Dirá. Así que está confiando en su fe que ha trabajado. Y esto es fe por medios, por trabajo, por obras. Pues sabemos que esto no es así. Sabemos que es por gracia para que nadie se gloríe. Este es el mensaje de la Reforma. Somos salvos a través de la fe. Y no podemos saber si somos salvos o no sin una reflexión individual, como hemos dicho en la radio. Tu peor enemigo eres tú. Alíate con Dios y sé un ganador. Niégate a ti mismo. Y alguien diría, ¿esto es depresivo? No, estamos hablando de disciplina. Tenemos que disciplinarnos y tener fe en Dios. Ahora, por otra parte, hay aquellos que dudan mucho.
Entonces tenemos algunos que están bien seguros y otros que están muy dudosos. Y la razón es la que se ven a sí mismos y ven que no son perfectos, ¿verdad? Y sabemos que el hombre no es perfecto, pero tampoco nos excusamos. Así que, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos saber que ya tenemos vida eterna? Aquellas personas que se confían tanto no han aprendido que la misericordia triunfa sobre la duda, que la misericordia triunfa sobre el juicio. Tienes que pensar en esto. Dios es un Dios de misericordia. Todos los versículos que se leyeron anteriormente hablan de perdón, de misericordia, y es lo que tenemos que ver. Sí, tenemos que considerar que somos caídos, sí, pero miramos a Jesucristo por las soluciones en su sangre. Es su sangre la que nos limpia. Hubieron dos mártires debajo del gobierno de María la Sangrienta, donde estuvieron en prisión esperando por ejecución. Uno de ellos estaba confiado y el otro estaba tan dudoso, estaba tan temeroso y decía, estaba agonizando el segundo hombre. El hombre estaba ya victorioso y decía, no te preocupes, Dios te dará fe. Pero cuando llegó a la ejecución, renunció a su fe. Y aquel que estaba dudando y dudando, dio su vida y fue quemado en la hoguera. Así que no conocemos nuestros corazones. Dios conoce nuestros corazones. Y es por eso que necesitamos buscar lo que hay en nuestros corazones. Sí, que como estábamos escuchando acerca del avivamiento en Corea, y hoy en día Corea tiene la más grande iglesia en el mundo, pero hace 28 no había iglesia en Corea. Todo esto fue una explosión por ahí del 1907. Bueno, los japoneses tenían control sobre los coreanos. Había guerra entre los japoneses y rusos y los japoneses ganando la guerra. Así que tienes a Corea en medio y Japón invadiendo Corea. Y tuvieron esta ley donde tenías que tener un tipo de boleto para poder comprar, y así es como funcionaban los japoneses. Y requerían a todas las iglesias presbiterianas en Corea. Cuando empezó el avivamiento, los presbiterianos fueron los que estuvieron ahí. Requerían del gobierno que tuvieran estos lemas de adorar al emperador en Japón. Y el propósito era patriotismo. Creían que el emperador era Dios. Y esto fue forzado a los coreanos. Así que las iglesias presbiterianas, la ley era que tenías que tener este lema en las iglesias. Y tenías que estar de acuerdo con esos lemas. Y esto no es tomar la marca de la bestia. En los tiempos de Roma tenías que decir, César es el Señor. Pero los cristianos dirían, no, Jesús es el Señor de César. Y si decías esto, los leones te comían, o muchas maneras de morir. Esto se llama la marca de la bestia. La bestia era Roma, o por lo menos la dinastía de los Césares. Así que cualquier momento, cualquier era, tomar la marca de la bestia es poner el gobierno por encima del señoría de Jesucristo. Así que, ¿cómo podemos poner los reyes debajo del reinado de Cristo? La iglesia en Corea
se decía, sean los mejores ciudadanos del país. Nunca tomaron armas en contra del gobierno. Y al hacerlo, la Biblia nos dice en Romanos 13 que nos sometamos a las autoridades, pero hasta que nos digan que negamos a Cristo o nos manden a poner el gobierno por arriba de Jesucristo. Es lo que no podemos hacer. No vamos a rebelarnos ni tomaremos armas, pero nos guiaremos para una ley más alta, la ley del Rey Jesús. Porque los reyes del mundo son debajo del gran Señor de señores y Rey de reyes. Jesucristo es el Señor. Y esto es lo que significa cuando decimos Señor. Él es el jefe de todos, de toda la creación. Hitler lo hizo, comandaba a las personas a que hicieran un juramento hacia él, personalmente a Hitler. Y este es un espíritu de anticristo que no obedecemos. Damos nuestras vidas. Y así que todas las personas que rechazaban en estas iglesias hacerlo, estos pastores fueron arrestados, torturados, los colgaban de cabeza, ahogándolos, no los alimentaban hasta que morían de hambre. Así que, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos que pararnos y pensar qué tan serio es esto. Cualquier hombre que venga, dice Jesucristo, y no rechaza a su padre, madre, hermanos, hermanas, y no odia su vida, no puede ser mi discípulo. Oye, ¿qué dictador es este Jesucristo? Dirás. No, Él es el que tiene el único derecho de demandar este tipo de devoción. ¿Puedo escuchar un amén? Él es justo. Él es justo y es lo que demanda. El creyente verdadero, el verdadero converso, el verdadero nacido de nuevo, está más consciente de la ley de Dios, más allá de si ir al cielo. Está más preocupado de la verdad, más allá de si va a ir al cielo. Su principal preocupación no es si está salvo o no del infierno. Su principal preocupación es la gloria de Dios y su verdad. ¿Podemos decir amén? El creyente verdadero ama más la verdad más que a sí mismo. Y está más preocupado por la gloria de Dios que orará más por su gloria más que por su misma persona. En su Hijo hay vida. Y aquel que no tenga a Cristo no tendrá vida. Y esta epístola de Juan nos da 4 maneras de saber cómo tenemos vida o cómo somos salvos. Es la palabra de Dios. 4 maneras de que sabemos si somos salvos o no. 4 maneras de que sabemos si tenemos comunión con Él. 4 maneras que podemos saber si o no somos hijos de Dios. Número 1, si guardamos sus mandamientos. Primera de Juan 2:3. Y por favor, marca estos versículos en tu Biblia. Número 2, si amamos la iglesia. Primera de Juan 3:14. Número 3, si tenemos como testigo al Espíritu Santo. Primera de Juan 3:24. Y número 4, este es el grande. Porque tenemos un abogado con el Padre, Jesucristo. Primera de Juan 2:1 y 2. Vamos a ver los primeros 2. Es que si guardamos sus mandamientos.
La persona que ha sido nacido de nuevo encuentra que antes de nacer de nuevo trata y no puede hacerlo. Y cuando se da cuenta que no puede, cae en desesperanza y el Espíritu Santo le revela cómo, que es por la sangre de Jesucristo. Encuentra que no puede obedecer a Dios y esto es gracia. Y aquellos que están bajo la gracia aman la ley de Dios. Es transformado. Primera de Juan 2, 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Ahora, te deleitas en la ley de Dios y obedeces y la encuentras fácil de obedecer. Antes de esto, odiabas. Esa es la gracia de Dios. Ahora Dios lo hace. Ahora Dios lo hace en ti. A cualquier que practique el pecado, practica injusticia. Y aquellos que donde no hay ley, hay pecado. Alguien dirá, no necesitamos los mandamientos más. Esto es estar sin ley. Y esto es pecado. Porque la única manera de saber lo que es pecado es por la ley de Dios. Pero sin ley, y no tenemos reglas, la Biblia declara esto también como pecado. La mera definición está en ella. Solamente una ley que procede de la naturaleza de Dios. Y Dios la revela en el monte de Sión y la resume en 10 mandamientos. Y cuando la Biblia dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, está hablando de creyentes verdaderos, inconversos. Aquellos que no han nacido de nuevo todavía están bajo la ley y sobre la condenación de la ley. Porque dice la Biblia que la ley es nuestro maestro de la ley. Y fue así para aquellos creyentes. Nos trae a Cristo. Pero aquellos que no han sido convertidos están bajo la ley, están bajo su tutoría para traerlos a Cristo. Un líder de la coalición por el Evangelio recientemente negó el cristianismo. Dice que no creía en la Biblia más. Y esta es una gran organización en toda América. Nunca creyó. Creyó con su cabeza, pero nunca creyó con el corazón. Si pecamos voluntariamente, Hebreos dice que si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no hay más sacrificio para pecado. Es blasfemia contra el Espíritu. Así que es lo que es pecado. Y aquí es por qué gente así niegan la fe. Solían predicar el Evangelio, la tenían en la cabeza. Hicieron promovidos por sus líderes. Pero llegan al punto a rechazar la fe, llamada apostasía. Es porque nunca creyó en su corazón. Podrá haber creído en su cabeza. Se divorció y ahora declarado homosexual. Bueno, sin importar, se ha unido al humanismo, se ha unido al mundo. Sí que tenemos que entender la Biblia, lo que dice acerca de esto. Amén. Aquí es por qué el movimiento en el que estaba dice, no necesitas la ley. Cualquiera que ha atravesado el trabajo de la ley y ve que es el maestro a Cristo, llegamos a convicción de pecado y el Señor nos convierta y ahora amamos la ley.
Pero en aquella grupo cristiano se enseñaba que no necesitas la ley. Esta es una alerta. Cualquiera que no ha atravesado la ley y su trabajo no puede ser un creyente verdadero porque no ha atravesado esa muerte. Tienes que ser matado por la ley para que puedas ser resucitado. Tenemos que llegar al lugar donde Dios está bien y estoy mal. Todo lo que Dios hace, si Dios mandara a todos al infierno, Él es justo. Y nadie puede ser salvo sin antes haber conocido esto. Amén. Ahora, para el creyente, la ley de Dios no es ninguna carga para creyentes verdaderos. Juan lo dice. En primera de Juan, Dios dice que no es ninguna carga. Pero este es un hombre bajo la gracia que dice esto. Y cualquiera que dice que es una carga no ha nacido de nuevo. Porque cuando eres nacido de nuevo dices, oh, cómo amo su ley. ¿No es lo que dicen los salmos? Oh, cómo amo su ley. Es el Espíritu Santo hablando en el creyente verdadero. Oh, cómo amo tu ley. Es mi imitación todos los días. Y cualquier creyente cristiano moderno dice, hoy cómo amo tu palabra. No, dice, amo tu ley. Y medito en la ley de Dios día y noche. Bendecido es aquel hombre, nacido de nuevo es ese hombre. Así que la ley no es fastidiosa. ¿Recuerdan aquel hombre que llegó a Jesucristo y se arrodilla ante Jesucristo y dice, buen maestro, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Jesucristo le dice, porque Jesucristo sabía, oye, ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno bueno y es Dios. Tú sabes los mandamientos. ¿Cuántos evangélicos dirían esto? Dirían, di esta oración y ahora ya estás dentro. No, Jesucristo. ¿Sabes los mandamientos? Y dice 5 de ellos. No cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no darás falso testimonio y honrarás a tu padre y a tu madre. Y el joven rico dice, maestro, todas esas cosas las he guardado desde mi juventud. Jesucristo le mira. No te sorprende cuando Jesucristo mira a alguien. Jesucristo mira a Pedro. Mírame, Dios. Dice, te falta una cosa. Ahora, el joven rico piensa que ha seguido las reglas para ser salvo. Y por eso le llama buen maestro. Porque el joven rico piensa que al guardar estas reglas sería salvo. Jesucristo le dice, ¿una regla más? Pero esta vez más no es una regla, es fe. Una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dárselo a los pobres y sígueme. Y uno diría, esto es por obras. No, tomaría fe hacer esto. Y la fe demuestra obras. Y no somos salvos por las obras, somos salvos por la fe, que resulta en obras. Amén. ¿Podemos verlo? Sí, que el hombre está desconsolado por este dicho y se aleja triste porque tenía grandes posesiones. La segunda manera que podemos saber, entonces ves cómo
Juan dice, podemos saber si somos salvos si guardamos sus mandamientos. Pero tienes que ver las dos partes de la ecuación. Tenemos que leer la Biblia. Y la Biblia nos explica que tenemos que juntar todo y no nada más un versículo sacándolo de contexto. Hay que tomar el resto de la Biblia en consideración. La segunda manera que podemos saber si somos nacidos de nuevo o no es si amamos a la iglesia. Primera de Juan 3:14 es que hemos pasado de vida a muerte, muerte a vida, porque hemos amado a los hermanos. ¿Cuáles son los hermanos de acuerdo al apóstol? Todos los creyentes son hijos de ¿quién? Entonces, todo hijo de Dios es hermano. Y esto es la iglesia. Y aquel que no ama no ha pasado de muerte a vida. Aquellos que aman la iglesia tienden a ella regularmente. Sabemos que no todo que atiende a la iglesia cada domingo es nacido de nuevo tampoco. Entonces tienes ambas partes de la ecuación. Creyentes verdaderos guardan el día de descanso, el día de reposo. Alguien diría, eso ya fue en el pasado. Espera, el sábado está hablando del reposo en Cristo. Y esta es la interpretación espiritual, pero también incluye el respetar el día. ¿Pero los demás eran una metáfora? No, los 10 mandamientos son literal. Guardar el día de descanso. Mirar al restaurante Chick-fil-A y lo bendecido en que están. El restaurante número 1 en los Estados Unidos y descansan los domingos. ¿Quién lo pensaría? ¿Nos salva? ¿Guardar el domingo cada semana? No, pero serás bendecido si lo haces. Lo puedo garantizar. Creyentes verdaderos guardan el día de reposo. Conozco una persona que odiaba la iglesia primitiva. Decía que después de 300 años ya no hay iglesia. ¿Por qué, hermano de la iglesia? ¿Por qué? Creo que tuvo su historia del cristianismo un poquito fuera de lugar. Sabemos que estamos en muerte si no amamos a nuestros hermanos. La tercera manera que Juan hace que podamos saber tenemos vida eterna es que si tenemos el testimonio del Espíritu Santo. Esto es en primera de Juan 3:24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Hay dos interpretaciones. ¿Te has preguntado o has pedido ser lleno del Espíritu Santo? Necesitamos ser llenados periódicamente. Hay dos interpretaciones de este testimonio del Espíritu Santo. Una manera John Wesley la interpretó y otro Solomon Stutter. Y creo que ambas son verdaderas y tenemos escrituras para ello. Primera de Juan 5:6 dice: el Espíritu Santo es el que testifica. Y cualquiera que cree en, en el Hijo tiene el testimonio en él.
Y en Romanos dice que el Espíritu Santo testifica en nuestro espíritu que somos hijos de Dios. John Wesley diría que es la paz que recibes, que hay un corazón nuevo. Salomon Stroll diría que el testimonio del Espíritu Santo es lo que el credo de los apóstoles les enseña. La Biblia, ese es el testimonio del Espíritu, que si negáramos aquellas doctrinas, no podemos tener el Espíritu Santo. El credo de Niceno que Jesucristo es Dios, la Trinidad, que en esencia Dios es uno, y que si negamos este testimonio de los apóstoles, que el Espíritu habló a través de los apóstoles, sabemos que no tenemos la verdad. Esa es una de los testimonios o de las maneras que podemos saber que somos nacidos de nuevo. Vamos a ver a la que sigue. Esta es una de las mejores. Una de las maneras que podemos saber que somos vida eterna es si tenemos abogado a Jesucristo con nosotros. Y es por eso que debemos de basar nuestra fe en esto. Tener a Cristo y que la salvación es del Señor. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Propiciación, que significa alguien que hace paz con el Padre. Él es tu abogado. ¿Sabes que tienes abogado con el Padre? Un abogado habla en defensa de alguien, y un abogado siempre hablará a causa positiva en una corte de la ley. Un intercesor, un consolador. Y todos sus argumentos son justos y correctos al defenderte. Y siempre gana. Un intercesor, un consolador. Y propiciar es argumentar tu caso para hacerte favorable delante de Dios, para conciliarte con el Padre. De esta manera, Jesucristo es un abogado muy exitoso porque gana todo caso. Así que, ¿qué es lo que argumenta Jesucristo en tu defensa? Número 1, apunta que Él es el que te ha dado la fe para creer en Él. Es su fe, un don de Dios. Número 2, argumenta que Él mismo es la propiciación por tus pecados. En otras palabras, Él dice, he muerto por ti, he muerto por Él. Lo dice el Padre. He muerto por su lugar. Pero la ley dice, la paga del pecado es muerte. Sí, merece muerte, pero he tomado su lugar. Aquel que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros para que podamos ser justos delante del Padre. Tienes que creer esto. Y apunta de que has confesado tu pecado y no la niegas. Que has puesto de acuerdo de que Dios está en lo correcto y tú mal. No te defiendes a ti mismo, no te excusas, no dices yo soy bueno. Sí, soy malo, pero Jesucristo ha muerto en mi lugar. Número 4, argumenta ante el Padre. Y nos recuerda que somos polvo. Y le recuerda lo misericordioso que Él es. Así como Moisés intercedía por Israel, Jesucristo intercede por ti. Créelo. Créelo.
porque por gracia eres salvo a través de la fe. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Te puedes ver así? Si como nunca hubieras pecado, te hace así. ¿Cómo el Padre responde a tu abogado, a nuestro abogado? Justifica al inconverso. Pero no soy perfecto, fallo en tantas maneras. Justifica al inconverso. Sí, como nunca hubieran pecado. Sí, como nunca hubieras pecado. Te declara ser justo aun cuando no lo eres. ¿Puedes creer esto? Piénsalo. Ahora, examina tu corazón. ¿Crees realmente esto? Realmente creo. Cuando confieso mis pecados a Él, que Él me limpia de toda injusticia. Créelo. Esto es lo que la fe se trata. Se trata de lo que Él hace. Se le llama la redención en Cristo. Esto es la deuda. Y también la ascensión toma parte. Te pone en un nuevo estatus legal. Y te pone el estatus de hijo de Dios. Y lo hace solamente por Cristo. Te remueve el estatus de hijo del diablo y te adopta como su hijo. Así como un padre ve por sus hijos, el Señor ve por los que le temen. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No condenará para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Así es como el Padre trata a sus hijos.